Hola a todos, mi nombre es Cristian Rojo, soy un trabajador de la educación, me formé académicamente en licenciatura en comunicación social y también hice la maestría en comunicación y educación. El primero de ellos en la Universidad de Concepción, en Chile, y el segundo en la Universidad Católica de Chile. Desde el año 2009, que me gradué de la maestría, comencé a trabajar en proyectos que de alguna forma acercaban a las comunidades al uso de las computadoras, pero todavía desde una mirada más del uso final de programas computacionales, nivel usuario, nivel usuaria. Y de a poco, desde hace unos 11 años aproximadamente, me acerqué a la enseñanza de la programación por medio de la robótica educativa. Y entonces, desde ahí en adelante, y posteriormente me cambio a vivir a Argentina, a Córdoba específicamente, continué con ese camino y fui integrando otras áreas de las ciencias de la computación que desde ese momento ya se estaba debatiendo la necesidad de integrar esos conocimientos en la educación formal, en la currícula. Y hoy esto sigue, continúa y yo trato de aportar en equipos interdisciplinarios que tienen que ver con cómo podemos enseñar ciencias de la computación, siendo que es una realidad en muchos países que no existe todavía un cuerpo docente que haya tenido una formación en esa didáctica y en esa disciplina. Entonces ahí estamos tratando de acercar esos conocimientos y esa forma de enseñar. Particularmente hoy trabajo para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la provincia de Córdoba, redactando secuencias didácticas para el sistema educativo provincial que tienen que ver con la enseñanza de las ciencias de la computación para el nivel inicial, para el nivel primario y secundario. También trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el área de posgrado. Y dentro de eso me he desempeñado también como facilitador pedagógico anteriormente, ya no, pero estuve varios años como facilitador pedagógico para el Ministerio de Educación de la provincia. Y actualmente también estoy dando una capacitación docente para docentes de la provincia de introducción a la enseñanza de la programación, que eso viene desde la Fundación Sadowski y acá lo coordina la provincia de Córdoba. Así que esa es mi presentación. Respecto al impacto de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, creo que es una buena idea alejarnos por un rato de lo contingente y de lo noticioso y poner la mirada histórica en el rol que siempre tuvieron las tecnologías en el desarrollo cultural, en lo que entendemos también como lo humano. Desde ahí entonces es que hay algunas de esas tecnologías que hoy son tan naturales que pareciera difuminarse su carácter de tecnología, tal como es el lenguaje o la lectoescritura, que para la historia de la humanidad son recientes, digo, para la historia del planeta, digamos, si hacemos una mirada larga, no estaban ahí desde el principio. Y eso es muy importante de ver y cómo se fueron incorporando y cómo instituciones como la escuela en un punto declara que es una necesidad y un derecho de todos el poder acceder y participar de esas tecnologías. Por decir una, el saber leer y escribir, que hasta el día de hoy es fundamental y ayudó a habilitar a que las personas pudiesen participar y no solo estar en este mundo sometiéndose a los vientos que soplen en este momento. Entonces, desde ahí que ha sido muy interesante el cómo podemos mirar el desarrollo tecnológico y ahora sí nos metemos al plano de las tecnologías digitales, o podríamos decir a las tecnologías de la computación, que hoy son un gran mediador en nuestros procesos de vida, desde el ocio, las relaciones interpersonales, el ejercicio de derechos también, que a veces o muchas veces están mediados por alguna computadora y por lo tanto por un programa computacional al menos al medio. Y como esto también es un llamado muy interesante al trabajo de enseñanza. Es así que por una tradición que no es casual,
también tiene influencia desde el mercado. Por lo general hemos asumido que estudiar computación es aprender a usar programas. Y eso también nos ha llevado a tener un enfoque más utilitario de los programas computacionales y muchas veces no hacernos algunas preguntas que la labor de enseñanza sí se debería hacer y son tantos, tan densos y tan interesantes que quedarían cortos en una pieza de audio. Pero para tratar de hacer un resumen, podríamos decir que las tecnologías que hoy nos parecen como tan ubicuas y pareciera que no podríamos concebir un mundo sin, por ejemplo, Internet, son más o menos una novedad, ¿cierto? Desde hace unas pocas décadas, pero también es cierto que ya tenemos generaciones de estudiantes que nacieron con ellas al mismo tiempo, con términos bastante cuestionables como incluso el del nativo o nativa digital, que lo hemos escuchado muchas veces y que a veces pareciera decirnos que hay personas que llegaron a este mundo con ciertos conocimientos instalados casi genéticamente y en realidad es producto del contexto en el que pudieron, en el que nacieron. Y también quienes venimos o estamos un poquito antes de ese hito, digamos, de la masificación de esas tecnologías, también podríamos escudarlos en que somos migrantes digitales y por ahí también hacernos un lado de la necesaria discusión y la responsabilidad que una tarea educativa hoy implica, sabiendo que en algún punto vamos a tener una mediación de las tecnologías computacionales. Por lo tanto, en esa especie de pequeñísima mirada de resumen, creo que sería muy interesante ver que nuestra labor formativa, y sea cual sea en el nivel que enseñemos, parte de nuestro oficio tiene que ver con esa comprensión o esa toma de decisiones, esa mirada que debería estar un poco más allá o bastante más allá de la mirada hegemónica, donde hoy son muy poquitas las empresas que son multimillonarias y tienen sus posturas políticas, digamos, neoliberales ahí, las que parecieran dominar la escena y ofrecerse como las únicas formas de tener una intermediación por medio de Internet. Entonces, es muy pertinente que desde las universidades, por ejemplo, se configuren algunos sistemas, algunas respuestas ante eso y se pueda tener algún grado de independencia de las grandes compañías. Es una tensión muy grande porque muchas veces los ofrecimientos de estas grandes empresas son muy cuantiosos en cuanto a darnos servicios, llamémosle en muchas comillas, gratuitos, y es muy difícil buscar otras alternativas con infraestructura propia, digamos, infraestructura computacional propia que siempre acarrea un costo, un mantenimiento y también muchas cabezas ahí pensando y manteniéndolo no solo en lo técnico, también dándole un uso productivo. Por lo tanto, sí, en nuestras labores docentes está muy bueno distinguir, por ejemplo, los espacios institucionales de comunicación mediados por Internet, podríamos llamarlo así como, por dar un ejemplo, las aulas virtuales que pueda tener una universidad. Estoy pensando en las aulas virtuales que usan tecnologías libres, como Moodle, por ejemplo, cuya información está alojada en los propios servidores y cómo eso se presenta como algo superador a la dependencia de utilizar una plataforma privativa. Una típica podría ser Google Classroom, que fue uno de los muy conocidos durante la pandemia sobre todo. Y cómo podemos no solo buscar mediaciones más justas, sino que también que el acceso a esas plataformas sea también que tenga una búsqueda de justicia, digamos, que todo el mundo pueda participar, que todo el mundo, que no hayan barreras del tipo técnico, que se reduzcan las barreras de accesibilidad también para quienes cuentan con alguna discapacidad. Es muy, muy complejo llegar al universo, pero como meta, por lo menos deberíamos tener en las instituciones que acercamos el derecho a la educación, a pensar en cuáles son las tecnologías computacionales que hacen más justa esta tarea. Es por eso que
y ahí me parece que hay un aliado muy grande en el software libre, podríamos ir proponiendo, ir formándonos, hacen falta muchos espacios, ¿cierto?, de capacitación también, donde podamos ir viendo esto del acceso, y no solo eso, y acá cierro la idea, también con algo muy importante que es que el grado de categoría de verdad que le estamos dando hoy a, por ejemplo, una búsqueda en un buscador muy conocido, imaginemos por ejemplo, el buscador de Google. Es muy importante que desde nuestra labor orientadora también de enseñanza, hagamos evidente que esa búsqueda no está hecha solo de la lógica y de la supuesta objetividad que tiene un sistema computacional, sino que también viene cargado de una cultura, de una mirada que al usuario o la usuaria la ve también como fuente de datos para después procesar esos datos y hacernos llegar, por ejemplo, publicidades dirigidas, crear perfiles de usuario, almacenarnos en sus propias bases de datos, las cuales no están resguardadas por las leyes locales de nuestra región. Generalmente son en jurisdicciones de otros países que en este sentido son países que tienen que ver más con la hegemonía de la tecnología digital. Y es así como también en estos debates más recientes, como llamémosle también, entre comillas, inteligencias artificiales, los resultados que puedan dar están teniendo un grado de verosimilitud, si se quiere, o le estamos otorgando una categoría de verdad, siendo que no es otra cosa que un procesamiento automatizado de frases que previamente la humanidad ha escrito y que muchas veces son sintácticamente correctas, pero que no necesariamente están hablando de conocimientos sistemáticos, científicos y comprobables. Por lo tanto, se abre también un nuevo hito, hay un nuevo nicho en nuestro rol cuando estamos haciendo educación o guiando algún proceso de este tipo, en cuestionarlo y en contrastar siempre las fuentes de información e ir, y sin dejar de utilizar estos programas que son muy interesantes, pero cómo podemos guiar también para hacerlo de siempre, y aunque estuviésemos en tiempos donde no existiera Internet, ir buscando esa rigurosidad, y estoy pensando ahora en la formación profesional, la necesaria búsqueda de distintas fuentes comprobables y que también nuestro filtro profesional pueda estar ahí y no solo hacer una cultura del copiar y pegar. Me gustaría referirme también a un tema que suele quedar un poco enterrado bajo otras capas, digamos, más cotidianas o que están más en el debate público o mediatizadas, que es el tema de la soberanía, en este caso la soberanía digital, podríamos llamarle así, donde hay algo muy cierto y es algo que si estamos pensando en el nivel superior, tenemos que lidiar con una realidad de que todavía nuestra escolaridad, y estoy hablando de la mayoría de los países del mundo, los estudiantes no egresan del sistema escolar, salvo casos más puntuales, con conocimientos básicos de cómo se configuran, cómo se desarrollan, qué son y cómo funcionan las tecnologías computacionales. Por lo tanto, estamos casi siempre en este rol de usuarios, de usuario final del producto software, digamos, de los programas computacionales. Entonces es cierto que la reflexión se hace un poco más difícil porque todavía, y recién está en formación, esto de que aprender sobre lo básico de la disciplina de la computación todavía es algo lejano, que se está recién formando. Entonces, resultaría más o menos esperable que haya ciertas miradas más críticas que todavía no las podamos considerar como algo común. Y es así como está el tema de la soberanía y cómo se pone en juego nuestra ciudadanía y nuestros derechos por medio del uso de computadoras, sus redes y sus programas.
haciendo una mirada general a la contingencia, podemos hablar uno de los grandes debates de hoy, que sería el voto electrónico, podemos decir el voto que está mediado por computadoras. Donde hay una computadora andando, hay por lo menos un programa ejecutándose. Y cómo problemas como estos de discusión muy amplia, que también tienen la necesaria mirada política y podemos tener todos los sesgos que queramos porque sin duda es político también el tema de las tecnologías digitales, pone, hablando de este caso del voto electrónico, pone en jaque o en cuestionamiento los principios más básicos de una democracia como serían el secreto del voto o que terceros puedan acceder a esa información o incluso a modificar un resultado. Sabemos que eso no es exclusivo de las tecnologías computacionales porque también podrías hacer algo muy nocivo, digamos, o que distorsione el resultado sin que hayan computadoras al medio. Pero estamos, sí, en este plano de la irrupción de estas tecnologías digitales, donde ni siquiera podríamos cuestionarnos ni entender por qué es tan necesario que esa transparencia en un proceso electoral siga siendo garantizada. Y como un programa inescrutable, a veces se usan programas privativos que ni siquiera puedes tener acceso al código que te dice qué hace ese programa. Eh, no puedan ser escrutados por las fuerzas políticas que están pujando ahí por competir en una elección, hacen que a veces la inclusión de una tecnología computacional pueda generar más problemas de los que solucione. Y eso es algo que la gente con la que he compartido, que trabaja en ciencias de la computación y en su enseñanza, hacen hincapié. No, algo no es mejor por ser nuevo o algo no es superador necesariamente por ser digitalizado. También tenemos el tema de los registros. Uno podría pensar, hice un trabajo para la universidad hace 15 años y lo guardé en un disquete, una tesis, por ejemplo. ¿Qué posibilidades tengo hoy de recuperar ese material si sería muy escaso los lugares donde yo pudiese ir a poner ese disquete y que una computadora lo lea? Entonces, ese ejemplo que es muy puntual quiere ilustrar otra cosa, que por ejemplo un registro en papel impreso sigue dando una mucha mejor respuesta a esa necesidad de conservación. Entonces también estoy entrando por ahí para llegar hasta algo que también es de fondo, que es el tema de, bueno, lo que estamos produciendo en, en educación, incluso, y acá lo podemos hablar a cualquier nivel educativo, es dónde se van resguardando esos datos que se generan, dónde está la información de las personas que participan de un proceso educativo. Cuando estos procesos educativos son mediados por grandes compañías que tienen sus, llamémosle, válidos intereses comerciales, que podrían estar muy apegados a lo legal, pero no tienen el rol que sí tendría, por ejemplo, una universidad pública o una escuela o un jardín, que tiene un compromiso más profundo con otras cosas como el resguardo de tu información o de tus datos. Entonces sí, resulta prudente y está bueno que nos preguntemos esto de, por ejemplo, qué programas estoy utilizando en mi práctica educativa, cuáles son los más respetuosos de la privacidad de las personas, cuáles son los más accesibles. A veces, en lo práctico también, uno podría decir, voy a usar el programa más moderno y más interesante visualmente para hacer una exposición de mi clase. Pero puede ser que ese programa sea tan exigente y para una computadora más vieja que las personas que tengan una compu con menos prestaciones técnicas se quede afuera o le cueste mucho verlo. Eh, entonces, una vez más, con una pequeña pieza de audio como esta no abarcamos el todo, pero sí podemos abrir la discusión de preguntarnos si hay formas más equitativas
no solo resguardar los datos de las personas que participan en un curso, en una universidad, en donde sea, sino que también cómo les podemos acercar programas que puedan ser respetuosos de la diversidad de acceso también. Y acá cierro con algo muy relevante, que si hay muchas cosas encadenadas en común en este sentido, podemos hacer que la justicia en educación sea no solo un ideal, sino que también sea tangible. Y esto pasó en pandemia, en Argentina. El Ente Nacional de Comunicaciones durante la pandemia ordenó que se liberara la navegación en los sitios .com, perdón, en los sitios .edu.ar y en los sitios .gov.ar, los relativos a la educación y a las entidades públicas, para que las personas que no tuviesen datos en un celular pudiesen ingresar de todos modos, o que las personas que estudiaran en la universidad pudiesen acceder a sus clases o a los contenidos con limitaciones, con si se quiere, como un servicio no tan rápido, digamos, de acceso, pero hubo un hilito que lograba sostener el derecho a educarse, por ejemplo, en una carrera de grado. Pero eso no sucede si no hay mucha movida política que puje hacia allá y que quienes tomen decisiones sepan que esto es relevante. Desde quienes trabajamos en educación, creo que es necesario que pasemos por estos debates, tratemos de informarnos y ver qué experiencias existen para que esto sea más justo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mercedes Arrieta, soy licenciada en Comunicación Social y magíster en Educación y Comunicación. En el año 95 comencé a relacionarme con las tecnologías de información y comunicación para tejer redes de escuelas rurales y desde allí no las dejé más. Desde ese momento mi campo de interés se centra en cómo atraviesan las TIC las prácticas de enseñanza y aprendizaje y particularmente me interesan los entornos virtuales. Actualmente coordino la Subsecretaría de Innovación y Tecnología Educativa del IUA, que es el Instituto Universitario Aeronáutico, donde además soy docente. También estoy a cargo del área de Educación y TIC de la Secretaría de Educación de la UPC y soy docente en distintas maestrías. Las tecnologías han acompañado siempre las prácticas de enseñanza y aprendizaje y las mías en particular, desde la tiza, el pizarrón, la radio, la televisión. Lo que sí creo es que en los últimos años han provocado grandes transformaciones en la manera en que vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos y por supuesto que esto no es ajeno a la manera en que construimos los conocimientos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Como diría Inés Dussel, se trata de cambios profundos que no se resuelven con soluciones cosméticas. Son transformaciones que están desafiando la manera en que organizamos la transmisión y en que pensamos a los sujetos que tenemos en las instituciones educativas y también cómo imaginamos sus futuros. Vivencio día a día cómo las tecnologías de información y comunicación expanden el aula, cómo los estudiantes aprenden en todo momento y lugar. Me sorprendo al observar la capacidad que tienen de estar y hacer en varios espacios a la vez. Me preocupo a veces por la aparente falta de profundidad en los recorridos hipermediales que eligen. Como docente tengo distintas experiencias. Lo que sí me gustaría compartir es que intento, cuando planifico, doy clase, ya sea en modalidad presencial o virtual, tener en cuenta que las redes atraviesan todas las paredes y convivo, aunque sé que es difícil con eso. Pienso en cómo las TIC afectan los cuerpos, las subjetividades y la sociabilidad de mis estudiantes. Me pregunto qué cambian los aprendizajes con la mediación tecnológica. Pongo el foco en quiénes son los sujetos que hoy habitan mi aula, qué los motiva, qué los inquieta, qué los preocupa. Lo que me lleva a repensar no solo los contenidos a enseñar en mi asignatura, sino a cómo resemantizar las estrategias didácticas para poder llegar, para que mi propuesta sea potente. Creo que cuando lo tengo en cuenta, se despierta el interés, podemos aprovechar la riqueza que surgen en los encuentros de los intercambios para construir de manera colectiva, donde no soy el centro ni la fuente de información. ¿Qué sentido tendría en estos tiempos, no? Cuando lo logro, posibilito mejores aprendizajes. Y opto también por experimentar, por descubrir con mis estudiantes. Por ejemplo, en una de mis últimas clases, estábamos analizando un texto académico y un video
utilizando distintas estrategias de síntesis, y con uno de los grupos de alumnas y alumnos utilizamos el chat GPT para elaborar un resumen. Analizamos los resultados y mejoramos la redacción que la herramienta nos ofreció. También me gustaría compartir que en esta sociedad de la información, donde el saber parece estar disponible al margen de los sujetos y las instituciones, podríamos cuestionarnos qué sentido tienen justamente las instituciones educativas, qué sentido tenemos los educadores. Y acá me parece importante revalorizar no solamente el rol de los educadores, sino el de la escuela, el del instituto de formación, la universidad como espacio público privilegiado para la transmisión y la recreación de la cultura. Y hoy, una institución que forma ciudadanos para el mundo actual debe brindar no solamente acceso a los recursos tecnológicos, sino fundamentalmente formación para un uso crítico, creativo y responsable de la tecnología. Y esto incluye también formar para comprender cómo funcionan las tecnologías, es decir, qué hay detrás de ellas y ser creadores también de tecnología. Por eso, como ustedes saben, se ha incorporado la enseñanza de la programación en los primeros años de la escolaridad. Para cumplirlo debemos exigir también que las políticas públicas garanticen condiciones equitativas de acceso y también formación para nosotros los docentes. Estoy convencida que hoy la inclusión social requiere inclusión tecnológica. Para ir terminando, no puedo dejar de plantear que tengo grandes preocupaciones ético-políticas relacionadas con la soberanía digital. Como sabemos, la red no es neutral. Detrás de muchos de los recursos gratuitos que utilizamos hay grandes multinacionales y poderes. Hoy, por ejemplo, con el avance de las tecnologías generativas basadas en la inteligencia artificial, debemos cuestionarnos qué sesgos tienen las producciones que obtenemos, de dónde surgen los datos que manejan. En la información que nos dan hay muchas voces calladas, y esto también es un tema a trabajar con nuestros estudiantes. Como todos sabemos, al navegar dejamos rastros. Por ejemplo, cuando hacemos alguna búsqueda en Internet, vemos luego que recibimos publicidad de productos que nos pueden llegar a interesar. Me pregunto, ¿somos libres en las elecciones que hacemos? ¿Cómo se usan los datos que dejamos? Creo sin duda que es imprescindible establecer políticas y regulaciones que protejan no solamente los derechos individuales, sino la seguridad del país. Es difícil, pero hay que encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los valores éticos y la autonomía política. Sin duda, hoy como docentes nos enfrentamos al desafío de enseñar con inclusión y calidad. Incorporamos sectores que tradicionalmente estaban excluidos, brindamos saberes y herramientas pertinentes acordes a los tiempos actuales. Me inclino por plantearnos una institución educativa que sea capaz de interpelar a las y los estudiantes y docentes a través de un uso crítico, ético, significativo, seguro y responsable de la tecnología. Bueno, espero que estas breves ideas sirvan para seguir pensando. Ese primer año, que fue allá en el año 2000, digamos, hicimos actividades, yo me acuerdo, eran los viernes a la tarde, actividades, digamos, voluntarias de los alumnos, el que quisiera venir para, bueno, hacer este tipo de actividades con la computadora. Y bueno, tuvimos éxito, la verdad que fue, los chicos les gustó mucho, así que al año siguiente hice una experiencia piloto y trabajamos dos grupos de la cátedra. Bueno, nosotros somos una facultad, bueno, como todas numerosa, teníamos en aquel entonces como unos 400 inscriptos por año más o menos, ahora tenemos el doble, 400, 500, ponele. Y hicimos entonces una prueba piloto y pusimos en dos grupos, trabajando presencialidad con tecnología y el resto de los grupos presencialidad sin tecnología, tradicional, común. Y bueno, habíamos mantenido absolutamente todas las variables que se podían tener constantes, las habíamos mantenido para ver el resultado. La verdad que los resultados fueron muy, muy positivos y eso animó al año siguiente ya a poner para todos los grupos las tecnologías. Si me preguntas cuál es digamos, el efecto de las tecnologías
para los alumnos y también para el docente? Podría responder eso junto, porque la verdad que lo más lindo para mí fueron las primeras clases que los chicos decían, damos 3 horas de clase nosotros de práctico, así seguidas, sin recreo, y antes de las tecnologías los chicos decían, siempre pedían recreo. Y después, cuando empezamos con esto de las tecnologías, cuando llegaban las 3 horas, los chicos decían, ¿ya terminó? Y bueno, eso me parece que fue la satisfacción más grande. A partir de ahí, por supuesto, me motivé mucho más y bueno, ahí hice después la especialización y la maestría en tecnología informática aplicada en educación, ahí en la Facultad de Informática de La Plata. Y bueno, y seguí este camino, que la verdad que es un camino fascinante, ¿eh? Siempre aplicando nuevas cosas, digamos, nuevas estrategias para, justamente como decía antes, para motivar a los alumnos a aprender. Con la pandemia, como todos, empezamos a aplicar las tecnologías ya no en la presencialidad, sino para clases virtuales. Afortunadamente ya estamos totalmente, digamos, imbuidos de la tecnología, así que no nos costó la transición, aunque realmente es más trabajo, ¿no? El aplicar las tecnologías en el aula, ya sea presencial o, digamos, con presencialidad remota o virtual a distancia, siempre requiere más esfuerzo docente, ¿eh? El docente me parece que tiene que estar dispuesto a hacer un esfuerzo mayor para hacer este tipo de actividades con los alumnos. En una materia como la mía, que es química, me parece que las tecnologías impactan fuertemente en el aprendizaje porque es una materia en la que el alumno tiene que imaginarse cosas que no se ven, ¿sí? Las moléculas no se ven ni con el microscopio más poderoso. Entonces, todos los procesos que uno ve en la estructura interna de la materia son todos, digamos, que requieren abstracción. Entonces, todas las representaciones de esa realidad que puedan hacerse y que hay un montón de simulaciones y animaciones, realmente ayudan muchísimo a poder aprender realmente cómo son estos procesos. Y no quiere decir que los alumnos sepan manejar las tecnologías, ¿no? Por más que sean nativos digitales, como se usó mucho de decir en una época. Los chicos manejan tecnologías, pero para otra cosa, muchas redes, mucho otro tipo de tecnologías, pero no específicamente para el aprendizaje, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista docente, lo más importante es saber que las tecnologías por sí solas no producen aprendizaje, ¿sí? Hay que tener un proyecto, ¿sí? Bien estructurado que avale, digamos, la introducción de las tecnologías con coherencia y con pertinencia. En cuanto a la parte ética del uso de las tecnologías, bueno, desde el rol docente, lo que sí me parece sumamente importante es siempre emplear, digamos, lo que haya disponible en Internet, dando los créditos necesarios que corresponden, ¿no es cierto? O sea, siempre citando las fuentes, eso me parece muy importante. Y cuando uno usa las tecnologías a distancia, también lo que hemos visto en estos 4 años desde la pandemia, pues nosotros arrancamos en pandemia, después hemos ido mucho virtual, o sea que tenemos mucha experiencia de educación, no digo a distancia, pero sí con presencialidad remota, ¿sí? Siempre hemos trabajado sincrónicamente y bueno, y evidentemente también supongo que como a todos uno ha tenido, por ahí ha verificado algún intento de fraude por parte de los chicos en alguna evaluación, pero eso las tecnologías también permiten superarlo. Lo que yo he hecho para superar esa parte es, primero, como tenemos tanta gente, este año hemos tenido, desde el año pasado, ya unos 800 inscriptos en nuestra materia, para tomar los exámenes, lo que hago es primero tomar un examen virtuales, ¿no? Tomar primero un examen escrito. Bueno, hemos pasado por varias etapas, ya voy a contar esa parte, pero ahora digamos un examen escrito, eliminatorio, y el que pase ese examen escrito pasa sí o sí un examen oral, o sea que nadie en mi materia
cursada virtual, va a aprobarla si no rinde un examen oral. ¿Sí? Estamos el tribunal y el alumno. Entonces ahí realmente no hay forma de, digamos, de que no sean, de hacer fraude, ¿eh? No hay ninguna forma de hacer fraude. Y en el examen escrito, cuando tomamos escrito, para evitar el fraude, lo que hacemos son escritos a libro abierto, que los chicos se sorprenden. ¿Cómo a libro abierto? Sí, los dejamos tener absolutamente todo lo que quieran, libros, apuntes, hoja, lapicera, la tabla periódica, por supuesto, todo lo que tengan en el escritorio. Obviamente que hacer un examen así requiere mucho más esfuerzo docente, porque no podemos hacer ninguna pregunta de vocación, nada que esté textualmente en un libro. Pero bueno, también nuestra materia permite eso, ¿no? Justamente hacer preguntas que requieren otro tipo de procesos de pensamiento. Bueno, como digo, desde la parte docente requiere mucho más esfuerzo, pero si uno se entusiasma y sabe que da muchos frutos en el alumno, muchos frutos en el aprendizaje, entonces también uno siente el fruto en la enseñanza. Y la preocupación con estas tecnologías emergentes, con la inteligencia artificial, es qué rumbo va a tomar en un futuro inmediato o mediato la enseñanza y sobre todo, digamos, el aprendizaje por parte de los alumnos. Charlando con jóvenes, un poco preocupa esto porque los jóvenes, más jóvenes, diría adolescentes, dicen, ¿y para qué voy a aprender? Hablo de la secundaria, ¿no? ¿Y para qué voy a aprender? ¿Para qué tengo que aprender tal o cual contenido si yo lo pongo en el chat GPT y me lo da? Entonces, me parece que es muy importante a nosotros como adultos y como educadores mostrar el camino, cuál es el camino que se debe seguir. Es una ayuda importante, pero no debe sustituir jamás el aprendizaje, porque yo digo, a ver, ¿cómo una persona va a usar una tecnología si no tiene su cerebro desarrollado para eso? Yo pongo este ejemplo, ¿no? Me imagino que cuando aparecieron las primeras calculadoras, debe haber sido también una revolución como esta, ¿no? De la inteligencia artificial. Cuando uno era chico ya las calculadoras existían, pero nosotros no nos dejaban usar en la primaria. Ya en la secundaria, bueno, por ahí usábamos algo de calculadora. Pero, ¿qué pasaba? Si nos hubieran dejado usar la calculadora en la primera, uno dice, bueno, ¿para qué vas a aprender a sumar y restar si la calculadora te lo hace todo? ¿Sí? ¿Para qué vas a usar unas operaciones un poco más complejas si la calculadora te lo hace todo? ¿Y cómo desarrollamos ese pensamiento, ese criterio, además del contenido, si no lo hemos trabajado? Yo creo que ya después, cuando ya sabíamos sumar, restar, multiplicar, dividir por la unidad seguida de ceros, con cifras decimales, fraccionarios, etcétera, ya ahí usamos la calculadora. Pero también, ¿no es cierto? Eso tuvo sus desventajas. Yo hoy por hoy veo a alumnos nuestros en la universidad que sacan un resultado de un pH y les sale un resultado ilógico. Y uno al preguntarles, ¿por qué este resultado? Dicen, la calculadora me dijo, entre comillas, no la hacen hablar siempre. O sea que tampoco han adquirido el criterio, ¿sí? O sea que yo creo que ese es el peligro, ¿no? Sería como usar la calculadora apenas salió sin haber aprendido a sumar, restar, multiplicar, dividir y todas las operaciones matemáticas básicas. Yo creo que hay que aprender todas las operaciones matemáticas básicas y después usarlo como un apoyo, ¿sí? Eso me parece que sería lo fundamental. Y con respecto al chat GPT, hemos probado desde la cátedra, cuando le hemos dado alguna actividad a los chicos para hacer en el hogar, estas digamos que les damos tiempo para hacerlas con alguna consigna para elaborar algo, probamos de poner en el chat GPT a ver si les daba directamente la respuesta. Y sí, da la respuesta, pero si uno le lee claramente y hasta el final y concienzudamente, con el conocimiento disciplinar,
detecta errores, ¿sí? Y eso le hemos dicho a los chicos. Y en algún caso, hasta, digamos, venía como todo correcto y un error al final. Y bueno, digamos, uno si se lo dice al ChatGPT, como que lo discute y al final dice, usted tiene razón, está bien esto. Entonces, bueno, también eso les hemos mostrado a los chicos que pueden usar, pero también hay errores. O sea que, ¿cuál es la certeza? Realmente la única certeza es adquirir el conocimiento disciplinar específico, ¿sí? Y eso se adquiere de una manera tradicional, ¿sí? Que es estudiando, ¿sí? Bueno, espero haber respondido a las preguntas y quedo a disposición si necesitan indagar algo más o que les cuente algo más de la experiencia docente con el uso de tecnologías. Muchas gracias y cariños.